Rocío del Carmen empezó a trabajar como independiente, como consultora, como asesora, y en algún momento fue contactada por Rodolfo Orellana Rengifo. Sí, nuevamente, el famoso Rodolfo Orellana Rengifo. Y a partir de ahí, Rocío tuvo acceso a información que de verdad es absolutamente sorprendente, muy compleja, que nos ha tomado muchísimo poder comprender, y es por eso que le hemos pedido hoy que esté aquí con nosotros, porque la verdad es que hay información que, como les dije, va a dejar a muchos en aprietos y sorprendidos en extremo, consternados. Rocío, gracias por estar con nosotros y desde ya gracias por ser una mujer valiente, una peruana que se ha atrevido hoy a dar la cara sobre este escandaloso caso. Gracias, Mavila. Bueno, empecemos por el contacto con la mafia de Rodolfo Orellana. Tú eres despedida, pones una empresa de consultoría, si no me equivoco, con una amiga, y te contactan para asesorar a este grupo de Orellana Rengifo. Tú no tenías idea a qué se dedicaban y tampoco exactamente de qué se trataba, un poco el negocio del grupo. Así es. Ocurre que tomo contacto con estas personas porque mi socia María Zaplana me presenta a Ludith Orellana Rengifo, quien en ese tiempo me comenta que tenía una situación un poco complicada que atender en relación a su hermano Rodolfo, y me pide inicialmente asistirlo en una audiencia de alimentos de un proceso en el cual él era demandado. Lo acompañé y después no volví a saber de ellos por muchos meses. Tiempo después, entre finales del 2010 y el 2011, me vuelve a llamar Ludith, y me dice que quiere hacerme una consulta vinculada a un tema de mi especialidad. Yo he sido registradora pública por 10 años, he tenido el honor de servir al país en registros públicos, y se me consulta un tema vinculado a la llamada comunidad campesina o indígena de Pachacamac. Esta era una persona jurídica inscrita en los registros públicos el año 2002, pero cuya resolución de reconocimiento de personería jurídica se había emitido el año 46. ¿Cuál era la intención de que tú investigaras acerca de esta comunidad? ¿Para qué? Me comenta Ludith de que existían una serie de cuestiones que no le quedaban a ella muy claras y que necesitaba que se atiendan porque habían hechos relacionados con quien ella se refiere como su cliente, que era la señora Rosalía Vargas Shaus. Tiempo después me entero por los medios de prensa de que la señora está involucrada en una serie de hechos que están siendo materia de investigación por las autoridades, pero en ese tiempo, lo que se sabe ahora, no se sabía. ¿Ella es testaferro de Orellana? Está sindicada como testaferro de Rodolfo Orellana. Ahora, ¿qué era lo que tú tenías que averiguar, descubrir o analizar y con qué fin? ¿Lo que se quería era comprar esos terrenos? No, yo no intervine en ninguna cuestión vinculada a una adquisición o compra de terrenos. Lo que a mí se me encargó es hacer un estudio legal, un estudio registral de lo que estaba contenido en la partida registral de inscripción de la comunidad campesina de Pachacamac, porque existían una serie de cuestiones que no quedaban muy claras y que aparentemente indicaban que se trataba de una persona jurídica inscrita, pero que ya desde hacía muchos años había muerto en términos jurídicos. ¿Y a qué conclusiones llegaste al final? Llegué a la conclusión de que efectivamente se trataba de una persona jurídica muerta. Por lo tanto, ¿cuál era la situación de esos terrenos a nivel legal? A nivel legal estaban en el limbo, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que esa comunidad nunca había logrado el reconocimiento de su derecho, o sea, la aprobación, mejor dicho, del plano de las tierras comunales, porque siempre se lo denegó COFOPRI en ese tiempo, y nunca se inscribieron las tierras comunales en registros. Ahora, permíteme hacer un alto para poder compartir con el público alguna información. Estamos hablando de un área de 105.000 hectáreas, entre San Bartolo y La Molina, que comprende 13 distritos en Lima. Es decir, no estamos hablando de un lote de 100, 200 o 300 metros. Estamos hablando de una inmensidad, la verdad. Y este caso es importante porque seguramente ustedes han escuchado de otros antes, de estos famosos terrenos que se venden o se transan a precios muy baratos porque se supone que se le va a dar una finalidad, por ejemplo, una finalidad agrícola al terreno, pero luego terminan convertidos en balnearios lujosos. Ha pasado mucho, ha sido una práctica sistemática en el sur de Lima y bueno, aparentemente esto se parece, pero es peor todavía. Sí, es mucho más grave. Entonces, no existe la comunidad, tú informas a tu cliente de eso, de que hay un limbo legal, ¿y qué pasa? Y procedo a copiar toda la documentación
para presentar un título en el que se solicitaba la inscripción de la extinción de la comunidad campesina de Pachacamac. Un título es un expediente, Así para que la gente lo tenga claro, no era un título de propiedad. No. Título, un registrador le llama al expediente sobre determinado inmueble o terreno. O determinada situación cuya inscripción estoy solicitando al registro. A registros públicos, así es, correcto. Así es. ¿Qué ocurre? Yo hago una revisión histórica y encuentro, no de mi invención, sino que desde el año 69 aproximadamente, existía un libro de un antropólogo muy famoso, Juan José Matos Mar, que decía de que efectivamente él había verificado de que la existencia de esta comunidad de Pachacamac había sido muy efímera, y lo digo literalmente, lo decía el libro. ¿Por qué? Porque esta comunidad había tenido solamente una existencia jurídica de 3 años. El año 46 que la reconocen y el año 46 que se deroga su reconocimiento legal, ¿no? Entonces, voy a los archivos del Poder Judicial y ubico el expediente judicial donde obraba probablemente la última transcripción de esa resolución. Saco copia certificada del íntegro del expediente y lo presento a registros públicos. ¿Qué decía ese? El expediente lo que decía era que efectivamente el año 49 existió un documento, y se transcribe el documento literalmente, en el que el Ministerio de Fomento de aquel entonces deroga el reconocimiento legal de la comunidad campesina de Pachacamac. Y ese documento se presentó al registro. Volviendo al tema del bien en cuestión, el terreno. No existe la comunidad, el terreno este de las 105.000 hectáreas está en el limbo, entonces aquí empieza a actuar la mafia. Efectivamente. ¿Cómo? Este grupo de gente que decía ser la comunidad campesina de Pachacamac siempre buscó que este terreno de 105.000 hectáreas se inscribiera en registros públicos. Nunca lo lograron, porque nunca concurrieron los requisitos legales que se exigen para los efectos de la inscripción de este terreno. Es decir, había gente que, a pesar de que se había declarado extinta la comunidad, decía que formaba parte de ella. ¿Cuántas personas eran? 25 personas aproximadamente. 25 personas que reclamaban posesión sobre estas 105.000 hectáreas. Propiedad sobre estas 105.000 hectáreas. Así es. Pero hicieron los trámites y creo que no funcionó. Nunca prosperó. Y nunca prosperó porque el argumento, según mi lectura de los expedientes en COFOPRI, el argumento legal, quiero decir, que COFOPRI utilizó fue decirles: ustedes no existen como persona jurídica, por tanto yo no puedo darle un título de propiedad a un muerto. En síntesis era eso lo que decía COFOPRI. Claro, y seguramente reclamaban porque vivían allí, porque desarrollaban ciertas actividades en... Bueno, quiero pensar que era así, pero eran en realidad... Eran 20 y tantos en 105.000 hectáreas que ya dijimos iban de San Bartolo a la parte alta de la Molina, ¿no? Así 13 distritos, así es, de un lado a otro de la ciudad. Así es. Que andaban reclamando esto. Bueno, eso es, por un lado, lo que ellos pretendían y que no funciona. Y es más, tú me diste un dato antes de salir al aire, se fueron hasta Maynas, creo. Sí, porque cuando yo logro la inscripción de la extinción de la comunidad, finalmente estas personas recurren a un proceso judicial para dejar sin efecto esta inscripción que yo había logrado y se van a tramitarlo curiosamente a Maynas. Yo no entiendo qué tenían que hacer en Maynas, porque si eran comuneros, como realmente decían ser, su domicilio sí o sí tenía que estar en esta ciudad, ahora, en el distrito de Pachacamac, que era donde funcionaba finalmente el domicilio de la comunidad. Pero esas personas no son los verdaderos mafiosos, ¿no es cierto? Son unos. Yo entiendo que definitivamente han sido personas usadas y que se han prestado al juego de aquellos que sí tenían intereses en adueñarse de grandes extensiones de tierras. Tú dijiste algo durante una de nuestras reuniones. Dijiste: se están levantando en peso el país. Así es. Se están levantando las mafias en registros públicos, aprovechando de una fragilidad que hay en el propio sistema de la inscripción registral, se están levantando en peso al país. Y yo quería abordar el caso de Pachacamac porque me parece que a través quizá de un caso concreto en particular podemos entender cómo se opera. La pregunta para el público que nos ve y para que entienda la magnitud de lo que estamos diciendo es: ¿cómo operas? Ya sabemos que está en limbo, te usaron, tú hiciste todo el trabajo, niña estudiosa, no existe, esto está en limbo. Ahora cuéntanos. Bueno, lo que hacía este grupo de gente que se llamaba Comunidad Campesina de Pachacamac era utilizar un supuesto documento histórico que era el que probaba su propiedad sobre las tierras.
Sin embargo, el año 2007 este documento fue valorado por el Tribunal Constitucional en una acción distinta que no tenía nada que ver con la comunidad. Y el Tribunal Constitucional dice de que ese documento está dentro del conjunto de documentos históricos apócrifos que han servido para generar fraudes, ¿no? Sin embargo, en paralelo, mientras tuvo existencia jurídica la comunidad y mientras se pudieron ejercer actos de inscripción en esa partida registral, sale toda la relación de las personas respecto de las cuales la comunidad había otorgado actos de adjudicación gratuita, en su mayoría gratuita. Es decir, esta comunidad había ya adjudicado terrenos, sí, parte de estas tierras, así de es. las 105.000. Así es. ¿Cuánto había adjudicado y a quién? Bueno, en realidad hay varias personas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, está el señor Jorge Pasos Holder como uno de los adjudicatarios de las tierras de la comunidad campesina de Pachacamac. Que además ha señalado ser una de las víctimas de Rodolfo Orellana. Así es, y que precisamente anda diciendo en los medios de prensa, en la comisión del Congreso, a través de las personas que trabajan para él, de que yo formo parte de la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo. Cosa que es absolutamente falsa, porque a mí me encargaron, efectivamente, Ludit Orellana me encargó un tema que es estrictamente legal. Yo vengo acá a Mávila a decir que yo soy incorruptible. Por más próxima que pueda estar a cualquier persona sindicada en actos de corrupción, yo jamás me voy a dejar corromper por nadie. Y de hoy en adelante, lo que pueda pasar conmigo va a ser responsabilidad de todas aquellas personas vinculadas con ese tema de la comunidad campesina de Pachacamac. Porque acá no estamos hablando solamente del hecho de que me adjudiquen 200 metros cuadrados. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra. Hay mucha codicia por el tema de tierras. Por eso es que yo, cuando nos hemos reunido, te decía, se están levantando en peso el país. O sea, volteamos a un lado y lo que vemos es que hay un grupo de gente operando para adueñarse de inmuebles. Volteamos a otro lado y encontramos lo mismo, con procedimientos distintos, aprovechándose de documentos inexistentes o disque inexistentes. ¿Sabes qué es lo peor? Aprovechándose de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es decir, utilizando un organismo del Estado que debiera ser el garante jurídico de cualquier propietario en el país, utilizando el propio sistema a favor suyo. Me piden que por favor nos expliques un poquito mejor esto de la resolución del año 49, porque es importante. La resolución del año 49 es un documento que se ha dicho que era un documento inexistente. En otros casos se ha dicho que era un documento nulo porque no contenía la firma. Esas imputaciones son total y absolutamente falsas, porque la única copia certificada que quedó de ese documento después de que todos los otros ejemplares fueron desaparecidos por manos misteriosas, obra en ese expediente que ha sido presentado en registros públicos. Más aún, no fue una sola resolución, Mávila, fueron 2 resoluciones. La primera del año 49 que declaró la extinción y la segunda resolución que declara consentida la del año 49 cuando se interpone un recurso de reconsideración contra esa primera resolución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se está pretendiendo pintar una realidad que no existe. Acá de lo que estamos hablando, para decirlo en términos sencillos, es de que un muerto está transfiriendo propiedades. Ahora, ¿y cómo es posible que lo haga? ¿Por qué? Porque está aprovechando de las deficiencias del sistema normativo en general y, por supuesto, de las debilidades de la institución a la que yo pertenecí. ¿Puedes repetir eso? ¿Un muerto transfiriendo? Tierras. Tierras. Así es. 105.000 hectáreas. 105.000 hectáreas. Que ya han sido transferidas. No en su totalidad, pero ese era el ánimo de quienes urdieron todo esto. En cualquier caso, igual seguramente hay parte de estas 105.000 que continúan en ese limbo. Así es. Y que podrían en cualquier momento también ser transferidas. La partida registral de esta comunidad contiene una serie de nombres de personas que se han beneficiado en distintas extensiones de tierras con estas adjudicaciones. Es decir, se recurrió al registro para darle apariencia de legalidad a algo que en realidad era ni siquiera ilegal, sino inexistente. ¿El superintendente de la SUNARP sabe de esto? Me imagino que debe saber. Habría que preguntarle, pues... ¿Tú qué crees? ¿Que sabe? Yo creo que el señor no está enterado, y no está enterado no solamente de eso, sino de muchísimas cosas. ¿Que no sabe? Sí, no lo sabe. Y no lo sabe porque, para mí,
En realidad no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Esa sería su situación? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo digo porque en realidad cuando yo voy como jefe a una institución y no conozco del tema, me tengo que rodear de un equipo de especialistas idóneo. Y yo no creo que ese sea el caso del señor Rocío, Solari. quisiera que nos explicaras más de qué manera se concreta el fraude, utilizando los mecanismos o las falencias del sistema de registros públicos. Pero como eso nos va a tomar un poco más de tiempo, te pido por favor nos acompañes en una pausa y regresamos contigo. Con todo gusto. Gracias de nuevo por estar aquí. Volvemos. A las 11:19 continuamos en vivo aquí en Canal N, en No Culpes a la Noche. Y ya lo dije al iniciar el programa con una peruana valiente que ha venido a hacer una denuncia sumamente grave. En un país como el Perú, además, donde nos cuesta tanto convertirnos en propietarios, donde cuesta años, trabajo poder adquirir una vivienda, donde el sueño de la casa propia sigue para muchos siendo eso, un sueño de pronto inalcanzable, sucede que hay mafias que se apropian de terrenos pagando una bicoca y en muchos casos sin pagar, simplemente aprovechando los propios sistemas como el sistema de registros públicos para poder hacerlo. Y decíamos que una de estas mafias que ha venido operando de esta manera es la encabezada por Rodolfo Orellana Rengifo, prófugo de la justicia, pero veíamos también, gracias a la información que nos alcanzó Rocío, que no era la única, y es por eso esta famosa frase que yo quiero repetir e insistir para que ustedes comprendan la magnitud de lo que estamos hablando. Se están levantando en peso el Perú. Ahora, quisiera que ahondáramos en de qué manera es que se comete el fraude y cómo así se utiliza el sistema de registros públicos, que por lo visto no ofrece garantía de ningún tipo, a nadie. Así es, lamentablemente. Tú has sido registradora y has trabajado para Orellana, es decir, has estado en los dos lados. Así es. ¿No? En la institución y de alguna manera has tenido contacto directo con la mafia. Yo he sido registradora en la oficina de Lima durante aproximadamente 2 años. Nunca estuve en el registro de predios, en el registro de propiedad. Por eso cuando salen a hacer acusaciones y decir que yo favorecí actos del señor Orellana, no saben ni de lo que están hablando. Jamás inscribí un título de propiedad en Lima porque no eran actos de mi competencia. ¿Y por qué te vinculan, Rocío? Porque precisamente logré la inscripción de este acto de extinción de la comunidad campesina de Pachacamac. Yo me imagino que va a haber mucha gente que me detesta, porque como en algún momento pensaba, bueno, pues les traje abajo la estrategia que les hubiera permitido adueñarse a mucha gente de grandes extensiones de tierras. Por eso me detestan. Y lógicamente van a aprovechar del hecho cierto de que yo he aceptado de que este fue un encargo de la doctora Orellana. Eso no es ilícito, ni siquiera es inmoral. Yo cumplí un acto en mi función de abogada independiente. No es que yo patrociné algún caso siendo registradora. No, 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 señores. Este fue un acto de ejercicio profesional independiente. Y como están viendo, fue un acto totalmente lícito. Mávila, lo que yo siento es que yo de algún modo hice justicia. Porque desde que se inscribió esa extinción, habían incluso una serie de invasiones propiciadas por esta comunidad que cesaron, sin ir muy lejos. El año 2012 el Comercio saca unas publicaciones relativas a la invasión de terrenos de la Arenera La Molina. Ahora, ¿cuál es el argumento que se ha venido esgrimiendo en todo este tiempo? De que yo falsifiqué el documento con el que se logró la inscripción de la extinción. Eso es imposible, porque yo he presentado al registro público la copia íntegra de un expediente judicial. 1. En segundo lugar, existe el libro que prueba que esa comunidad tuvo muy poco tiempo de vida jurídica. En tercer lugar, si me permites explicarlo, se pretende cuestionar la validez de un acto administrativo que es precisamente el acto de extinción de la comunidad, sobre pretexto de que nunca se publicó. Yo creo que hay que ser un poco más responsables con lo que se dice. ¿Cuáles son las debilidades de nuestro sistema registral? ¿Y yo por creo qué que es hay tan muchas. grave esta Creo que hay situación? muchas. ¿Qué consecuencias puede tener? Y acá, Mávila, yo quiero hacer una distinción. Cuando hablo del sistema, estoy hablando de la institución. Yo quiero dejar, así es, quiero dejar a salvo la honorabilidad de mis ex colegas registradores. Porque en realidad lo que yo sentía cuando era registradora y siento ahora es que la pita se rompe por el lado más débil y se achacan responsabilidades probablemente a quienes son el eslabón final de una larga cadena de hechos y de actos. El registrador está trabajando en función del marco normativo que existe, un marco normativo que le obliga a generar inscripciones que a veces no tienen
ni pies ni cabeza. Pero así están dadas las disposiciones legales. Ahora, pero tú entenderás que la gente que es víctima de una situación de este tipo va a responsabilizar al registrador. ¿En qué casos está atado de manos? En el caso de los laudos arbitrales, por poner Dame un el ejemplo primer práctico, ejemplo. para que cualquier persona... El registrador no puede hacer calificación del contenido de fondo de un laudo arbitral. O sea, si el registrador advierte que se está perjudicando a un tercero, no lo puede observar, no lo puede tachar. ¿Por qué? Porque existe un reglamento que dice que sí o sí lo tiene que inscribir. Porque existe un precedente de observancia obligatoria. Existe una ley. Existen normas reglamentarias, las que dictan a nivel de la misma Superintendencia de Registros Públicos. Y es más, lo preocupante de todo esto es que estas disposiciones no han sido dadas ayer o antes de ayer. Están dadas desde el año 2008. Yo tengo todos los proyectos de En algún momento ustedes, modificación. bueno, no digo tú porque tú ya no estás en la institución, pero ¿has sabido de compañeros que le hayan dicho al señor Solari qué rol ha desempeñado él justamente en este marco normativo a partir de todos los hechos que se han ido conociendo? La función de un superintendente y del equipo técnico que lidera la SUNARP es precisamente ir preveyendo por dónde es que el sistema Está fallando. está fallando. Y propiciar el remedio. ¿Qué Así ha hecho es. él? Bueno, recién este año, en junio del 2014, ha publicado a través de la web del registro un proyecto de modificación de estas disposiciones relativas a los laudos. Pero el señor no ha llegado a registros ayer. El señor está hace prácticamente 2 años. Quiere decir que ha tenido 2 años para hacer algo por la institución y no lo ha hecho. Ahora permíteme, Mávila. Sí, termina. Yo no he venido acá a hacer un escándalo ni acusar a la gente corrupta. Que las autoridades se encarguen de investigar quién es o quién no es corrupto. Lo que a mí me parece grave y escandaloso es que haya tanta gente incapaz en el Estado. ¿Tú sientes que está podrida la SUNARP? Yo creo que en ciertos niveles sí hay corrupción, pero que las investigaciones no se están dando por el lado por el que deben ir. Creo que se están equivocando los procuradores, creo que se está equivocando la fiscal. Hablaste de los laudos. ¿Qué otros casos? Bueno, el caso de la inscripción de los actos administrativos. El registrador no puede calificar un acto administrativo, o sea, así advierta de que hay una cuestión dudosa, incluso ilícita, no la puede cuestionar. Tiene que inscribirla porque simple y sencillamente así se lo han ordenado. Así es. Así es. El registrador está atado de manos. Y un tercer caso que me parece grosero es el hecho de que exista una disposición contenida en un presente observancia obligatoria que dice de que la responsabilidad de la verificación de si un terreno es o no imprescriptible y si le pertenece o no al Estado es del notario. O sea, tú registrador, por más que adviertas que acá hay una situación irregular en relación a ese tipo de procedimientos, no lo puedes observar, porque ese es un tema de estricta responsabilidad del notario. Entonces, ¿qué quieren que hagan los registradores? Los registradores, muchos de ellos, gente respetable, honorable, muy capaz, altamente preparada, pone el pecho, Mávila. Hay gente que se está sacrificando hasta más no poder y es objeto de quejas, de denuncias, y es objeto de maltrato del mismo señor Solari, que sale a decir de que la institución es corrupta o de que hay una serie... ¿Cuál se supone, Rocío, es la razón o la justificación que tiene alguien para inscribir su propiedad o cualquier cosa, cualquier acto, en fin, jurídico en registro público? Porque si la institución está así, la verdad es que, y encima entiendo que no es obligatorio que hagas una inscripción en registros públicos para garantizar, por ejemplo, un derecho de propiedad. Así es. Entonces, ¿cuál es el sentido de la institución? Mira, registro se crea como la institución encargada de brindar seguridad jurídica. Pero ¿Seguridad jurídica en base a qué? Es decir, ¿cuál es esa garantía jurídica? Bueno, de que es un acto público, de conocimiento abierto para todos. Claro, y de que yo accedo a la inscripción para hacer prácticamente inatacable mi derecho. Sin embargo, lo que todos estos actos de los últimos tiempos vinculados a organizaciones criminales o presuntamente criminales, a toda esa gente interesada en adueñarse indebidamente de predios, ha demostrado que el sistema no está funcionando. Orellana no ha sido el único.
Has hablado de yo creo que no. Sin ir muy lejos, ayer veía que hay unas disputas y rivalidades entre hermanos, entre gente que se ha dado cuenta que el sistema es débil. Nombres. Bueno, habría que leer, por ejemplo, la partida registral de la comunidad de Pachacamac. Hay personas de las que yo nunca he escuchado y hay otras de las que sí, ¿no? Y que están hablando de una situación de despojo, cuando en realidad, por lo menos es cuestionable la legitimidad del reclamo que hacen, porque su derecho no es tan claro. Cualquiera puede aprovecharse de esas debilidades. Sí. Por lo tanto, el hecho de que haya estallado el caso de Orellana nos debiera llevar a ir destapando las otras mafias. Pero tú sabes de otros casos, y yo quería que nos digas. ¿Qué otros nombres conocidos han saltado? Yo no puedo dar nombres puntualmente porque no me corresponde, pero lo que sí quiero que quede claramente establecido es que desde que yo recuerdo no ha habido gobierno en el país en el que no haya habido algún escándalo por alguna apropiación de inmuebles vinculado a políticos importantes, incluso a gente del gobierno. ¿En el gobierno aprista, por ejemplo? Lo han habido en el gobierno aprista, lo han habido en el gobierno de Toledo. Estamos hablando de una situación no que es de ayer o de hace 5 años. Estamos hablando de una situación que viene de hace mucho tiempo atrás y que, vuelvo a repetir, tiene directa relación con las debilidades del sistema jurídico en general. Es un tráfico de tierras que cuenta con un supuesto aval legal sistemático. Tráfico de tierras que denominamos, porque como les contaba, el tema del tráfico de tierras de por sí no es delito. O sea, partiendo de ahí, le decimos tráfico de tierras, pero ni siquiera eso está tipificado como tal en el Código Penal como delito. Es decir, aunque fuera irregular, no lo podemos sancionar. Es sumamente difícil, porque esa conducta de apropiarse de bienes termina sumiéndose en cualquier otro delito. Yo recuerdo, no voy a dar el nombre, creo que tengo 2 minutos para un poco aterrizar ciertos conceptos. Recuerdo que en algún momento hice una investigación sobre algo que había sucedido en un balneario al sur de Lima. No, se transaba a una comunidad agrícola, justamente vendía los terrenos. Supongamos que el valor real era de $1 millón. Esta comunidad podía transferirlos a precio barato, a 100 soles, o a menos quizá, con la única condición de que quien tomara la propiedad o la posesión de ese terreno siguiera respetando la norma y utilizara en efecto ese terreno para fines agrícolas, cosa que por supuesto no ha ocurrido y se han levantado grandes y lujosos balnearios al sur de Lima aprovechándose justamente de esto. Esto es un poco una pequeña muestra, un pequeño botón de lo que tú nos dices se está produciendo en todo el país. Así es. ¿Cuántas mafias conoces, Rocío, hasta ahora? Mira, en la labor de indagación que como estudio nosotros hacemos, nos tenemos que sentar a revisar los antecedentes de cada vendedor, de cada persona que ofrece en venta un predio a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente la procedencia del bien es lícita o no es lícita. En realidad es una situación tan compleja que no podemos tener la certeza de que a quien le estamos comprando bien, por más que su derecho antes de sentarte en esta silla? Mucho, porque sí tengo miedo. ¿De quién? De mucha gente, de todos los que hoy se sientan tocados. Yo tengo mucho miedo, Mávila. ¿Y por eso no me quieres decir quiénes son? Yo prefiero que ese tema lo investigue quien lo debe investigar. Solamente espero de que el procurador mire a donde tiene que mirar, que los fiscales empiecen a mirar donde tienen que mirar, de que los congresistas que nos han venido acusando durante todo este tiempo, no digo todos, pero sí uno en particular, empiece a mirar donde tiene que mirar. ¿Qué congresista? Bueno, el señor Víctor Andrés García Belaúnde se ha referido a nosotras en algunos momentos diciendo nuestros nombres. Digo nosotras porque se refiere a Adriana Delgado, María Yolanda Zaplana y quien habla. Y en otros momentos dice 3 ex registradoras, ¿no? Y todo el mundo sabe que se está refiriendo a nosotras. La pita se rompe por el lado más débil. Sí, pero se están equivocando porque en realidad, ya a estas alturas, si bien es cierto que tengo mucho temor, no me voy a seguir callando porque me cansé. Llegué al hartazgo de que mi nombre se diga en las comisiones del Congreso, de que se repita, bla, 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 en uno y otro lugar, cuando quien lo está diciendo no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. ¿Temor de qué tienes? De que me pueda pasar algo, no sé. De repente me asaltan, me roban, me pegan, me matan.
¿Hasta ese nivel puede llegar? Yo a estas alturas creo todo. Es más, tengo temor por lo que pueda pasar con mis hijos. ¿Te han amenazado? No me han amenazado, pero tengo casi la certeza que saliendo de este programa lo van a hacer. ¿Te vigilan? ¿Tú sientes que te vigilan? A mí me ha pasado una cosa un poco curiosa, que me hace dudar, porque no creo que sea solamente coincidencia. Se ha alterado el directorio de correos de mi cuenta de correo, de la cuenta de mi estudio, y yo presumo de que la han hackeado. ¿Qué querían encontrar? No sé, porque yo, transparente y blanca, a mí no me van a encontrar ninguna cochinada, porque nunca en mi vida he hecho cochinadas. No es, y acá quiero ser enfática, Mávila, no es que la haya sabido hacer, como se dice en el lenguaje criollo. No, yo nunca he cometido delitos, nunca he sido parte de una mafia, y por circunstancias de la vida, esta es la segunda vez que me enfrento a una mafia. La primera vez fue el año 2001, cuando denuncié un tráfico de vehículos escandaloso cuando fui registradora en Tingo María. Perdóname que insista, ¿quiénes son los mafiosos? Desenmascáralos, Rocío. Todos los vinculados a la comunidad de Pachacamac. Porque yo no puedo creer de que esto que yo te estoy contando no haya sido evidente para ellos. ¿Tú le comprarías una propiedad o aceptarías un regalo de alguien que no tiene inscrito su derecho? ¿No lo pensarías dos veces? ¿Y qué nombres conocidos podrías darnos? Mávila, no me pidas que te conteste más de lo que he dicho, porque en realidad el motivo de mi presencia esta noche es, voy a usar palabras muy comunes, un llamado a la conciencia. Dejen de mirar al lado equivocado. Miren, señores autoridades, miren a donde tienen que mirar. No he sido yo la que se ha adueñado de un predio. No he sido árbitro. No soy testaferro. No soy notario, por último. Es más, a estas alturas no soy funcionario público. Y viene el señor Cristian Salas a pretender hacer una denuncia respecto de qué. ¿Me va a denunciar por haber ejercido profesionalmente en el libre ejercicio de la abogacía? O sea, no distingue ni los más mínimos conceptos. Yo no soy funcionario público. He dejado de ser funcionario público el año 2008. Y cuando me reincorporaron, volví a ser funcionario público 4 días. Entonces, por favor, dejen el escándalo. ¿Qué le dirías a Solari si lo tuvieras allí enfrente? Que haga bien su trabajo. Que haga bien su trabajo. Por eso, ¿qué consejo le darías? Señor Solari, revise las disposiciones legales que regulan el procedimiento de inscripción, rodéese de un equipo idóneo de gente, porque el que tiene probablemente no sabe ni dónde está parado y por eso la SUNAR está haciendo agua. Y él está haciendo el ridículo, ¿no? En caso, él como superintendente está haciendo el ridículo. Sí, porque cuando viene y habla de logros, mira, hoy día yo pensaba, ¿tú te acuerdas de esa propaganda de Luisito le pone el nombre a todos sus bienes? ¿Qué ha salido ahora último? ¿Ya? Bueno, pues vamos a tener que regresar a eso. Vas a tener que ponerle tu nombre bien grande a todos tus bienes, porque cuando vas a registros pasa lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una seguridad jurídica que no existe. No, por eso te digo, entonces, tenemos que volver a convencer a la población de que sí es bueno recurrir a registros. Y el caso Pachacamac es solo un caso. Uno. Con muchísimos involucrados. Hay varios más que hay que averiguar. Así es. Hay que voltear la vista al norte. ¿Qué está pasando en el norte? Hay que ver a todos los que intervinieron, a los supuestos comuneros de Pachacamac, a los notarios que apoyaron a estos señores, a los que se adjudicaron, gracias a estos señores comuneros, esos terrenos, a todos los que participaron en la cadena. Y eso incluye también a la gente en SUNARC. Te hablo del registrador y del que está encima. ¿Quién está inmediatamente sobre el registrador? Encima del registrador está el tribunal registral. Entonces también habrá que investigar el tribunal registral. Sí. ¿Y encima del tribunal? Encima del tribunal está la superintendencia adjunta, el superintendente nacional, los cargos de alta dirección, pero también está el ministro de Justicia. El doctor Figalo se ha negado a recibir a personas que han querido hacer llegar denuncias, no por actos de corrupción, sino precisamente porque se han detectado esas debilidades. Por ejemplo, ¿a quiénes no ha recibido? Bueno, no ha recibido a Adriana Delgado. Adriana Delgado la van a despedir en cualquier momento precisamente por las denuncias que viene haciendo. Y ella le pidió una cita para ponerlo al Se la ha pedido en reiteradas oportunidades y no se la concede. ¿Cuál es el papel de Juan Jiménez? Yo creo que debe abrir los ojos
para darse cuenta a quién recomendó en cargos de función pública. ¿A quiénes te refieres? Bueno, la designación del doctor Solari la hizo Juan Jiménez. La hizo Juan Jiménez. ¿Y por qué crees que lo designó a él? Si ya hemos visto que... Bueno, entendemos que fue una persona de su confianza, ¿no? Quizá no sea especialista. Hay mucha gente que gerencia instituciones sin ser especialista, pero no le falta voluntad y un equipo idóneo para hacer una eficiente labor. Y eso es lo que se necesita en registros. Eso es lo que se necesita en SUNARPE. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber prestado atención a esta entrevista. Normalmente es así, los casos más graves son los más complejos porque las mafias se protegen de una y mil maneras para sacarle la vuelta a la ley, pero siempre hay peruanos valientes, siempre hay personas como Rocío, que esta noche ha estado con nosotros. No nos quedemos solo con Orellana, porque Orellana está aquí, pero por aquí está otro, y por aquí otro, y por aquí otro, y por aquí otro. Hay muchísimos. Cae uno, pero si no eliminamos esas fragilidades, el sistema lo van a seguir aprovechando muchos otros más. Así es. Y usted que está ahí al otro lado de la pantalla, tiene una propiedad hoy, y nadie le garantiza que a pesar de haberla inscrita en registros públicos, mañana siga contando con ella. Ese es el tema, eso es lo grave, siendo persona natural, persona jurídica, cualquiera. Así es. Muy bien, Rocío, gracias. Nosotros regresamos, tenemos más. El ex ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, y candidato a la presidencia regional de Amazonas, está con nosotros para hablar de otro caso de corrupción. Volvemos.